Desperté boca arriba en la tierra dura y fría. Mi primera sensación fue de dolor. Sentía que me latía la cabeza, un dolor punzante, como si me hubieran partido el cráneo. Levanté una mano y me toqué la parte de atrás de la cabeza con sumo cuidado. No sangra, dijo una voz, pero mañana le saldrá una buena contusión y tendrá un dolor de cabeza espantoso, claro. Levanté la mirada y vi a Paul Rose por primera vez. Estaba de pie junto a mí y sostenía un bate de béisbol. Era más o menos de mi edad, pero más alto, y por tanto también más ancho de espaldas. Tenía un rostro infantil y una mata de pelo rojizo, del mismo color que el de Alicia. Apestaba a whisky. Intenté incorporarme, pero no acabé de conseguirlo. Será mejor que no se mueva. Espero un momento hasta que se haya recuperado. Creo que tenía una conmoción. ¿Es posible? ¿Por qué cojones ha hecho eso? ¿Qué espera, amigo? Pensaba que era un ladrón. Bueno, pues no lo soy. Eso lo sé ahora. Le he revisado la cartera. Es psicoterapeuta. Se llevó la mano al bolsillo trasero y sacó mi cartera. Me la lanzó. Aterrizó en mi pecho y la recogí. He visto su identificación. Trabaja en ese hospital. ¿De Grove? Asentí con la cabeza, y el movimiento me causó más latidos de dolor. Sí. Entonces sabe quién soy. ¿El primo de Alicia? Paul Rose. Me tendió la mano. Venga, le ayudaré a levantarse. Tiró de mí y me puso de pie con una facilidad asombrosa. Era fuerte. Yo apenas me sostenía. Podría haberme matado, mascullé. Paul se encogió de hombros. Y usted podría haber ido armado. Ha entrado sin permiso en una propiedad privada. ¿Qué esperaba? ¿Por qué ha venido? He venido a verle. Hice una mueca de dolor. Ojalá no lo hubiera hecho. Entre y siéntese un rato. La cabeza me dolía demasiado para hacer nada que no fuese seguirle. Sentía latigazos de dolor a cada paso. Entramos por la puerta de atrás. El interior de la casa estaba tan destartalado como el exterior. Las paredes de la cocina tenían un estampado geométrico de color naranja que parecía llevar 40 años articulado. El papel pintado se despegaba por algunos sitios, se rizaba y se retorcía, a veces ennegrecido como si se le hubiera prendido fuego. Insectos momificados colgaban suspendidos de telarañas en las esquinas del techo. La capa de polvo del suelo era tan gruesa que parecería una moqueta sucia. El olor de fondo a orines de gato me revolvió el estómago. Conté por lo menos 5 gatos en la cocina, durmiendo en sillas y demás superficies. En el suelo había bolsas de plástico abiertas que rebosaban de latas apestosas de comida para gato. Siéntese, haré un poco de té. Paul dejó el bate apoyado contra la pared, junto a la puerta. Yo no le quitaba el ojo de encima. No me sentía seguro con ese hombre cerca. Me ofreció una taza agrietada llena de té. Bébase esto. ¿Tiene analgésicos? ¿Hay aspirinas por alguna parte? Iré a ver. Tenga. Me enseñó una botella de whisky. Esto le ayudará. Sirvió un poco de whisky en mi taza. Di un sorbo. Estaba caliente, dulce y fuerte. Hubo una pausa mientras Paul se bebía su té, mirándome. Me recordó a Alicia y esa mirada suya tan penetrante. ¿Cómo está? Preguntó entonces y siguió hablando antes de que yo pudiera contestar. No he ido a verla, no es fácil escaparse. Mi madre no está bien, no me gusta dejarla sola. Comprendo. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Alicia? Uy, hace años. Ha pasado mucho tiempo, habíamos perdido el contacto. Estuve en su boda y la vi un par de veces después, pero Gabriel era bastante posesivo, creo. El caso es que ella dejó de llamarme después de que se casaran. Dejó de venir. A mi madre le dolió bastante, para ser sincero. No dije nada, apenas podía pensar con ese dolor palpitante de la cabeza. Sentía que Paul me observaba. ¿Y por qué quería verme? Solo para hacerle algunas preguntas. Quería preguntarle por Alicia, por su infancia. Paul asintió y se sirvió whisky en su taza. Ya parecía más relajado. El alcohol también me estaba haciendo efecto a mí. Entumecía un poco el dolor, así que empezaba a pensar con más claridad. Concéntrate, me dije. Consigue información y luego te largas de aquí. ¿Crecieron juntos? Paul asintió. Mi madre y yo vinimos a vivir aquí cuando murió mi padre. Yo tenía unos 8 o 9 años. Iba a ser algo temporal, creo. Pero entonces la madre de Alicia murió en el accidente. Así que mi madre se quedó, para cuidar de ella y del tío Vernon. Vernon Rose, el padre de Alicia. Exacto. Y Vernon murió aquí hace unos años. Sí, hace bastantes años. Arrugó la frente.
Se suicidó, se colgó arriba, en el desván. Yo encontré el cadáver. Debió de ser horrible. Sí, fue duro. Sobre todo para Alicia. Ahora que lo pienso, esa fue la última vez que la vi. En el funeral del tío Vernon. Estaba muy mal. Paul se levantó. ¿Quiere otro trago? Intenté rechazarlo, pero él siguió hablando mientras servía más whisky. Yo nunca le creí, ¿sabe? Que matara a Gabriel. Para mí no tiene ningún sentido. ¿Por qué no? Bueno, es que ella no es así para nada. No era una persona violenta. Ahora sí lo es, pensé yo, pero no dije nada a Paul. Paul, pero no dije nada. Paul daba sorbos de su whisky. ¿Sigue sin hablar? Sí, sigue sin hablar. No tiene ningún sentido. Nada de todo eso, verá. Yo creo que la... Nos interrumpieron unos golpes sordos. Alguien que golpeaba en el suelo del piso de arriba. Se oyó una voz amortiguada, una voz de mujer. Las palabras resultaban ininteligibles. Paul se puso en pie de un salto. Un segundo. Salió corriendo al pie de la escalera donde levantó la voz. ¿Va todo bien, mamá? Desde arriba llegó una respuesta mascullada que no pude entender. ¿Qué? Ah, muy bien, espera un momento. Parecía intranquilo. Paul me miró desde el pasillo arrugando la frente. Me señaló con la cabeza. ¿Quiere que suba usted? Capítulo 17. Con paso algo más firme, pero sintiéndome débil todavía, seguí a Paul que subía la polvorienta escalera con pesadez. Lydia Rose nos esperaba en lo alto. Reconocí su rostro ceñudo. Era el que había visto en la ventana. Tenía el pelo largo y blanco, y le caía sobre los hombros como una tela de araña. Su sobrepeso era espectacular. Cuello hinchado, antebrazos carnosos, piernas enormes como troncos de árbol. Apoyaba toda su mole en un bastón que se colmaba bajo su peso y parecía a punto de ceder. ¿Quién es? ¿Quién es? Su estridente pregunta iba dirigida a Paul, aunque me miraba a mí. No me quitaba los ojos de encima. De nuevo la misma mirada intensa que ya había visto en Alicia. Paul habló en voz baja. Mamá, no te inquietes. Es el psicoterapeuta de Alicia, nada más. Del hospital. Ha venido a hablar conmigo. ¿Contigo? ¿Para qué quiere hablar contigo? ¿Qué has hecho? Solo quiere saber un poco más sobre Alicia. Es un periodista, imbécil. Su voz se acercaba a un chillido. ¡Sácalo de aquí! No es periodista. He visto su documentación, ¿vale? Venga, mamá, por favor. Vamos otra vez a la cama. Entre reniegos, la mujer dejó que la llevara de vuelta a su dormitorio. Paul me indicó que lo siguiera. Lidia se dejó caer en el colchón y se oyó un golpetazo amortiguado. La cama vibró al absorber su peso. Paul le recalcó las almohadas. Un gato viejísimo dormía a los pies de la mujer. Era el gato más feo que había visto nunca, lleno de cicatrices de batallas, con varias calvas, una oreja arrancada de un mordisco. Gruñía en sueños. Pasé la mirada por la habitación. Estaba llena de basura, pilas de revistas antiguas y periódicos amarillentos, montones de ropa vieja. Había una bombona de oxígeno junto a la pared y un molde de pastel lleno de medicamentos en la mesita de noche. En todo momento sentía los ojos hostiles de Lidia clavados en mí. Había locura en su mirada. Estaba bastante segura de ello. ¿Qué quiere? Preguntó. Sus ojos se movían, raudos y febriles. Intentando calarme. ¿Quién es? Acabo de decírtelo, mamá. ¿Quieres saber cosas del pasado de Alicia? Para ayudarla en su tratamiento, en su psicoterapeuta. Lidia no dejó lugar a dudas en cuanto a su opinión sobre las psicoterapeutas. Volvió la cabeza, se aclaró la garganta y escupió en el suelo delante de mí. Paul refunfuñó. Mamá, por favor, cállate. Lidia me fulminó con la mirada. Alicia no merece estar en un hospital. ¿Ah, no? Pregunté. ¿Dónde tendría que estar? ¿Dónde cree usted? ¿En la cárcel? Me miró con desdén. ¿Quieres saber cosas de Alicia? Yo le hablaré de ella. Es una cabrona. Siempre lo fue, incluso de niña. Escuché con la cabeza palpitante mientras Lidia siguió hablando con una ira creciente. Mi pobre hermano Vernon jamás se recuperó de la muerte de Eva. Yo me ocupé de él, me ocupé de Alicia y me dio... ¿Ella las gracias? Era evidente que no esperaba respuesta. ¿Sabe cómo me pagó Alicia? Por toda mi bondad. ¿Quieres saber lo que me hizo? Mamá, por favor, cállate, Paul. Lidia se volvió hacia mí. Me sorprendió la cantidad de rabia que contenía su voz. Esa zorra me pintó. Me hizo un cuadro, sin que yo lo supiera, y sin pedirme permiso.
Fui a su exposición y allí estaba yo, colgado, inmundo, asqueroso, una burla obscena. La voz de Lidia temblaba de ira y Paul parecía preocupado. Me dirigió una mirada de descontento. Será mejor que se marche ya, amigo. No es bueno que mi madre se altere tanto. Asentí. Lydia Rose no era una persona sana. De eso no había duda. No podía alegrarme más de escapar de allí. Salí de esa casa y me dirigí de vuelta a la estación de tren con un chichón en la cabeza y a punto de estallar de dolor. Menuda pérdida de tiempo, joder. No había descubierto nada, salvo que era obvio porque Alicia se largó en cuanto pudo de aquella casa. No recordaba mi propia huida de casa a los 18 años, escapando de mi padre. Era más que evidente de quién había escapado Alicia, de Lydia Rose. Pensé en el cuadro que Alicia había pintado de Lydia. Una burla obscena, lo había llamado la mujer. Bueno, ya era hora de visitar la galería de Alicia y descubrir por qué ese cuadro había disgustado tanto a su tía. Mientras me alejaba de Cambridge, mis últimos pensamientos fueron para Paul. Sentía lástima por él, que tenía que vivir con esa mujer monstruosa, ser su esclavo, una vida solitaria. Imaginé que no tendría muchos amigos, ni novia. De hecho, no me habría sorprendido que aún fuese virgen. Había algo atrofiado en él, a pesar de su tamaño, algo frustrado. Mi repulsión hacia Lidia había sido inmediata y violenta, seguramente porque me recordó a mi padre. Yo habría acabado igual que Paul si me hubiera quedado en casa, si me hubiera quedado en Surrey, con mis padres, en la entera disposición de un loco. Me sentí deprimido todo el trayecto hasta Londres, triste, cansado, al borde de las lágrimas. No fui capaz de distinguir si sentía tristeza de Paul o la mía propia. Capítulo 18. Katy no estaba en casa cuando llegué. Encendí su portátil e intenté acceder a su correo electrónico, pero no hubo suerte. Había cerrado la sesión. Tenía que aceptar la posibilidad de que tal vez nunca repitiera su error. ¿Seguiría yo comprobándolo? Ad nauseam. Caería en la obsesión. Me volvería loco. Tenía la suficiente claridad mental para reconocer el cliché en el que me había convertido. El marido celoso. Y tampoco se me había escapado la ironía de que Katy estuviese ensayando en esos momentos para desde, Desdemona de Otelo. Tendría que haberme reenviado esos correos aquella primera noche, en cuanto los leí. Así contaría con alguna prueba física real. Había sido un error. De hecho, incluso había empezado a preguntarme qué había visto. ¿Podría fiarme de mi recuerdo? Al fin y al cabo, estaba muy colocado en aquel momento. No habría malinterpretado lo que había leído. Me descubrí elucubrando toda clase de teorías descabelladas para demostrar la inocencia de Katy. Tal vez no era más que un ejercicio de interpretación. Escribía desde su personaje como preparación para Otelo. Se había pasado 6 semanas hablando con un acento regional americano cuando ensayaba para Todos eran mis hijos. Era posible que esta vez ocurriera algo similar, solo que los mensajes iban firmados por Katy, no por Desdemona. Ojalá hubiesen sido todo imaginaciones mías. Así podría olvidarlo, igual que se olvida de un sueño. Podría despertarme y todo desaparecería. En lugar de eso, estaba atrapado en una interminable pesadilla de recelo, sospecha y paranoia. Sin embargo, en la superficie, muy poco había cambiado. Seguíamos saliendo a pasear juntos los domingos. Nuestro aspecto era el de cualquier otra pareja que paseaba por el parque. Tal vez nuestros silencios fuesen más largos de lo habitual, pero parecían bastante cómodos. Bajo ese silencio, en cambio, mi mente mantenía una febril conversación unilateral. Preparaba 1 millón de preguntas. ¿Por qué lo había hecho? ¿Cómo había podido? ¿Por qué decirme que me quería? Casarse conmigo, follar conmigo y compartir mi cama para luego mentirme a la cara y seguir mintiéndome año tras otro. ¿Desde cuándo sucedía? ¿Amaba a ese hombre? ¿Iba a dejarme por él? Un par de veces le miré el teléfono mientras estaba en la ducha en busca de mensajes de texto, pero no encontré nada. Si había recibido alguno incriminatorio, lo había borrado. No era tonta, por lo visto, solo descuidada en alguna que otra ocasión. Tal vez nunca llegara a saber la verdad, quizás no lo descubriera jamás. En cierto sentido esperaba que así fuera. Katy me miró de reojo mientras estábamos sentados en el sofá después del paseo. ¿Estás bien? ¿Qué quieres decir? No sé, se te ve un poco mustio. ¿Hoy? No solo hoy, últimamente. Reoí su mirada. Líos del trabajo, tengo muchas cosas en la cabeza.
Katy asintió y me prestó la mano con compasión. Me apretó la mano con compasión. Era buena actriz. Casi podía creerme que le importaba. ¿Qué tal van los ensayos? Mejor. A Tony se le han ocurrido buenas ideas. La semana que viene nos quedaremos hasta tarde para trabajarlas. Muy bien. Ya no me creía ni una palabra de lo que decía. Analizaba cada frase igual que lo haría con un paciente. Buscaba el subtexto, leía entre líneas para cazar pistas no verbales, inflexiones sutiles, evasivas, omisiones, mentiras. ¿Cómo está Tony? Bien. Se encogió de hombros, como para indicar que no le importaba lo más mínimo. No me lo creí. Idolatraba a Tony, su director. Siempre estaba hablando de él, al menos antes, porque desde hacía tiempo que no lo mencionaba tanto. Ellos charlaban sobre obras, interpretación, teatro, un mundo que quedaba fuera de mi competencia. Yo había oído hablar mucho de Tony, pero solo lo había visto brevemente una vez, de lejos, un día en el que fui a buscar a Katy después de un ensayo. Me pareció extraño que no nos presentara. Él estaba casado y su mujer era actriz. No me dio la impresión de que a Katy no le caía. Me dio la impresión de que a Katy no le caía muy bien. Tal vez la mujer tenía celos de su relación, igual que yo. Le propuse que saliéramos a cenar los cuatro, pero a Katy no le entusiasmó la idea. A veces me preguntaba si intentaba mantenernos alejados. Vi cómo abría su portátil. La dio la pantalla de manera que yo no pudiera ver mientras tecleaba. Oía sus dedos tamborileando. ¿A quién escribía? ¿A Tony? ¿Qué haces? Pregunté con un bostezo. Le envío un mail a mi prima. Ahora está en Sydney. ¿Ah, sí? Dale recuerdos de mi parte. Vale. Katy siguió escribiendo un poco más. Luego paró y dejó el portátil. Voy a darme un baño. Asentí con la cabeza. Muy bien. Me miró con una expresión divertida. Anímate, cariño. ¿Estás seguro de que te encuentras bien? Sonreí y asentí. Ella se levantó y salió al pasillo. Esperé a oír cómo se cerraba la puerta del baño y el sonido del agua de la ducha. Me desplacé hasta donde se había sentado ella. Alcancé el portátil. Los dedos me temblaron al encenderlo. Volví a abrir el navegador y fui a la página de inicio de su correo, pero había cerrado la sesión. Aparté el ordenador con rabia. Esto se tenía que acabar, pensé. Así terminaré volviéndome loco. ¿No lo estaría ya? Iba a retirar el edredón para acostarme cuando Katy entró en el dormitorio cepillándose los dientes. Se me había olvidado decírtelo. Nicole vuelve a estar en Londres la semana que viene. ¿Nicole? ¿Ya conoces a Nicole? Fuimos a su fiesta de despedida. Ah, sí. Pensaba que se había ido a vivir a Nueva York. Sí, y ahora ha vuelto. Una pausa. Quiere que nos veamos el jueves. El jueves por la noche, después del ensayo. No sé qué fue lo que despertó mis sospechas. Tal vez que Katy miraba hacia mí, pero sin establecer contacto visual. Sentí que me estaba mintiendo. No dije nada. Ella tampoco. Desapareció de la puerta. La oí en el baño escupiendo la pasta de dientes, enjuagándose la boca. Tal vez no fuera nada. Quizás era algo todo inocente y de verdad Katy iba a quedar con Nicole el jueves. Quizá. Solo había una forma de descubrirlo. Capítulo 19. Esta vez, frente a la galería de Alicia, no había ninguna cola, como la de aquel día hacía 6 años cuando fui a ver al Cestis. Un artista diferente ocupaba el escaparate, y a pesar de su posible talento, le faltaba la notoriedad de Alicia y su consiguiente capacidad para atraer a multitudes. Cuando entré en la galería me estremecí. Allí hacía más frío que aún que en la calle. La atmósfera tenía algo gélido, aparte de la temperatura. Olía a vigas vistas de acero y suelos de hormigón desnudo. Esto no tiene alma, pensé. Está vacío. El galerista estaba sentado detrás de su escritorio y se levantó al ver que me acercaba. Jean Félix Martín tenía 40 y pocos años. Era un hombre atractivo de ojos negros, igual que su pelo. Llevaba una camiseta ajustada con la calavera roja. Le dije que era yo y por qué había ido. Para mi sorpresa, pareció encantado de hablar de Alicia. Tenía acento. Le pregunté si era francés. Sí, nací allí, en París, pero he vivido aquí desde que vine a estudiar. Por lo menos 20 años, ahora ya me considero más británico que francés. Sonrió y señaló hacia la trastienda. Pase, podemos tomar un café. Gracias. Jean Félix me llevó a un despacho que esencialmente era un almacén repleto de pilas de cuadros. ¿Cómo está Alicia? Preguntó mientras manipulaba una cafetera que parecía complicada.
¿No ha hablado todavía? Negué con la cabeza. No. Asintió y suspiró. Qué triste. ¿Quiere sentarse? ¿Qué es lo que le gustaría saber? Haré todo lo posible por responder con sinceridad. Jean Félix me ofreció una sonrisa irónica y teñida de curiosidad, aunque no estoy del todo seguro de por qué ha venido a verme a mí. Alicia y usted eran íntimos, ¿verdad? Al margen de su relación profesional. ¿Quién le ha dicho eso? El hermano de Gabriel, Max Berenson. Me sugirió que hablaba con usted. Jean Félix puso los ojos en blanco. Ah, o sea que ha visto a Max, ¿eh? Menudo pelmazo. Lo dijo con tanto desdén que no pude evitar reír. Conoce a Max Berenson. Lo suficiente, lo suficiente. Más de lo que me gustaría. Me tendió una taza de café solo. Alicia y yo éramos íntimos. Sí, hacía años que nos conocíamos, desde mucho antes de que ella conociera a Gabriel. No lo sabía. Oh, sí, estudiamos juntos en la Escuela de Bellas Artes. Después de graduarnos, pintamos juntos. ¿Quiere decir que colaboraron? Bueno, la verdad es que no. Jean Félix se rió. Quiero decir que pintamos paredes juntos, como pintores de brocha gorda. Sonreí. Ah, entiendo. Resultó que a mí se me daba mejor pintar paredes que cuadros, así que lo dejé, más o menos por la misma época en la que el arte de Alicia empezó a despegar de verdad. Y cuando me decidí a montar esto, me pareció que tenía sentido exponer su obra. Fue un proceso muy natural, muy orgánico. Sí, sí que lo parece. ¿Y qué me dice de Gabriel? ¿Qué quieres saber? Percibí cierta irritabilidad, una reacción defensiva que me indicó que era una ruta que merecía la pena explorar. Bueno, me pregunto cómo encajaba él en esta dinámica. Debió de conocerlo bastante bien. La verdad es que no tanto. ¿No? ¿No? Jean Félix dudó un segundo. Gabriel nunca se tomó mucho tiempo para conocerme. Estaba muy metido en sí mismo. No parece que le cayera bien. No especialmente. Tampoco creo que yo le cayera bien a él. De hecho, sé que no. ¿Y eso por qué? No tengo ni idea. ¿Cree que tal vez tenía celos? De su relación con Alicia. Jean Félix dio un sorbo de café y asintió con la cabeza. Pues sí, sí es posible. Lo veía como una amenaza, quizás. Dígamelo usted. Da la impresión de que tiene todas las respuestas. Pillé la indirecta y no seguí presionando. En lugar de eso, lo intenté con una táctica diferente. Tengo entendido que vio usted a Alicia unos días antes del asesinato. Sí, fui a verla a su casa. ¿Puede contarme algo más sobre eso? Bueno, se acercaba la fecha de la exposición y ella iba algo retrasada con el trabajo. Estaba preocupada, y con razón. Usted no había visto nada de la obra nueva. No, llevaba una buena temporada dándome largas. Pensé que sería mejor ir a verla. Supuse que la encontraría en el estudio al fondo del jardín, pero no estaba. ¿No? No, la encontré en la casa. ¿Cómo entró? A Jean Félix pareció sorprenderle la pregunta. ¿Qué? Me di cuenta de que estaba haciendo una rápida evaluación mental, entonces asintió. Ah, ya, veo a lo que se refiere. Bueno, había una verja que se abría desde la calle y comunicaba con el jardín trasero. No solían cerrarla con llave. Desde el jardín entré a la cocina por la puerta de atrás, que tampoco estaba cerrada. Sonrió. ¿Sabe que parece más un inspector de policía que un psiquiatra? Soy psicoterapeuta. ¿Hay alguna diferencia? Solo intento entender el estado mental de Alicia. ¿Cómo la encontró anímicamente? Jean Félix se encogió de hombros. Parecía estar bien, un poco estresada por el trabajo. ¿Nada más? No parecía que fuese a disparar a su marido unos días después, y eso es lo que insinúa. Me pareció que estaba bien. Apuró el café y dudó un momento, como si le hubiera ocurrido algo. ¿Le gustaría ver alguno de sus cuadros? Sin esperar respuesta, Jean Félix se levantó y fue hacia la puerta, indicándome que lo siguiera. Venga. Capítulo 20. Seguía Jean Félix a un almacén. Se acercó a un gran cajón, tiró de un estante extraíble y sacó 3 cuadros envueltos en mantas. Los apoyó contra la pared y fue desenvolviéndolos, uno a uno con cuidado. Después se alejó unos pasos y me presentó el primero con un ademán elegante. ¡Voilá! Lo miré. El cuadro tenía el mismo estilo fotorrealista que el resto de la obra de Alicia. Era una representación del accidente de tráfico en el que murió su madre. Se veía el cuerpo de una mujer sentada entre el amasijo de hierros, desplomada sobre el volante. Aparecía cubierta de sangre y no había duda de que estaba muerta. Su espíritu, su alma, se elevaba del cadáver como una gran ave de alas amarillas que volaba hacia los cielos. No es soberbio, dijo Jean Félix observándolo. Todos esos amarillos y rojos y verdes. Casi podría perderme en él. Es radiante. Radiante no era la palabra que yo habría elegido. Inquietante, quizás. No estaba seguro de cómo me sentía ante él.
Pasé a la siguiente obra, un cuadro de Jesucristo en la cruz. ¿O no lo era? Es Gabriel, explicó Jean Félix. Es un buen retrato. Sí, era Gabriel, pero Gabriel retratado como Jesús crucificado, colgado en la cruz con sangre goteando de las heridas y una corona de espinas en la cabeza. No tenía la mirada gacha, sino que sus ojos se dirigían al frente, bien abiertos, torturados, sin ningún reparo en mostrar su reproche. Parecía que iban a atravesarme con su ardor. Miré el cuadro con más detenimiento y me fijé en el incongruente objeto que Gabriel que llevaba sujeto al torso. Un fusil. ¿Esa es el arma que lo mató? Jean Félix asintió con la cabeza. Sí, era de él, creo. Y esto lo pintó antes del asesinato. Más o menos un mes antes. Muestra lo que Alicia tenía en la cabeza, ¿verdad? Jean Félix se desplazó hasta el tercer cuadro. Era un lienzo más grande que los otros dos. Este es el mejor. Aléjese un poco para verlo bien. Hice lo que me dijo. Retrocedí unos cuantos pasos. Entonces me volví y miré. En cuanto lo vi, se me escapó una risa involuntaria. El motivo del cuadro era la tía de Alicia, Lydia Rose, y era evidente por qué la mujer se había enfadado tanto con él. Lidia parecía desnuda y recostada en una cama minúscula. El colchón se combaba bajo su peso. Se le veía enorme y monstruosamente gorda. Una explosión de carne que rebosaba por encima de la cama. Llegaba al suelo y se extendía por la habitación. Se rizaba y se curvaba como en ondas de papilla gris. ¡Madre mía, qué cruel! A mí me parece bastante encantador. Jean Félix miró con interés. ¿Conoce a Lidia? Sí, he ido a hacerle una visita. Ya veo, sonrió. Ha hecho usted los deberes. Yo no llegué a conocerla. Alicia la odiaba, ¿sabe? Sí, contesté sin apartar la vista del retrato. Sí, eso está claro. Jean Félix se puso a envolver los cuadros otra vez con cuidado. ¿Y el Alcestis? Pregunté. Podría verlo. Desde luego, sígame. Me llevó por un pasillo estrecho hasta el final de la galería. Allí, el Alcestis ocupaba toda una pared. Era tan bello y misterioso como yo lo recordaba. Alicia desnuda en su estudio, delante de un lienzo en blanco, pintando con un pincel rojo sangre. Me fijé en la expresión de su rostro de nuevo. Desafiaba cualquier interpretación. Arrugué la frente. Es imposible saber qué piensa. De eso se trata. Es la negativa a comentar nada. Es un cuadro sobre el silencio. No estoy seguro de entender lo que quiere decir. Bueno, en el corazón de todo arte reside un misterio. El silencio de Alicia es su secreto. Su misterio es en un sentido religioso. Por eso lo tituló Alcestis. ¿Lo ha leído? Es una tragedia de Eurípides. Me dirigió una mirada curiosa. Léala, entonces lo entenderá. Asentí, y en ese momento me fijé en un detalle del cuadro en el que no me había preparado antes. Me incliné hacia adelante para verlo mejor. Había un cuenco de fruta en la mesa del fondo, unas cuantas manzanas y peras. En el rojo de las manzanas se veían varios borrones blancos y pequeños, unos borrones blancos y escurridizos que se arrastraban sobre la fruta, y por entre ella, lo señalé. ¿Son gusanos? Jean Félix asintió. Sí. Fascinante. Me pregunto qué significarán. Es maravilloso. Una obra maestra, de verdad que lo es. Jean Félix suspiró y me miró desde el otro lado del retrato. Bajó la voz, como si Alicia pudiera oírnos. Es una lástima que no la conociera entonces. Era la mujer más interesante que he conocido jamás. La mayoría de las personas no están vivas, ¿sabe? No de verdad. Caminan sonámbulas por la vida, pero Alicia estaba tan intensamente viva. Era difícil apartar los ojos de ella. Volvió de nuevo la cara hacia el cuadro y contempló el cuadro desnuda de Alicia. Una belleza. También yo miré su cuerpo, pero donde Jean Félix veía belleza, yo solo veía dolor. Veía las heridas autoinfligidas, cicatrices de cuando se había autolesionado. ¿Alguna vez le habló de su intento de suicidio? Lancé el anzuelo a ciegas, pero Jean Félix lo mordió. Ah, también sabe de eso. Sí, por supuesto. Después de que muriera su padre. Se vino abajo, asintió. Lo cierto es que Alicia estaba muy jodida, no como artista, sino como persona. Era tremendamente vulnerable cuando su padre se colgó. Ya fue demasiado. No pudo con ello. Debía de quererlo muchísimo. Jean Félix soltó una especie de risa estrangulada. Me miró como si estuviera loco. ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir? Alicia no lo quería. Odiaba a su padre y lo despreciaba. Eso me dejó descolocado. ¿Alicia dijo eso? Pues claro que sí. Lo odiaba desde que era niña, desde que murió su madre.
Pero entonces, ¿por qué intentó suicidarse después de su muerte? Si no fue por dolor, ¿por qué? Jean-Félix se encogió de hombros. Por sentimiento de culpa, quizás. ¿Quién sabe? Había algo que no me estaba contando, pensé. Algo no encajaba. Ahí pasaba algo. Le sonó el teléfono. Disculpe un momento. Se apartó para contestar. Al otro lado de la línea se oía la voz de una mujer. Hablaron un momento. Quedaron para verse. Luego te vuelvo a llamar, cariño, dijo, y colgó. Jean-Félix se volvió de nuevo hacia mí. Lo siento. No pasa nada. ¿Su novia? Sonrió. Solo una amiga. Tengo muchas amigas. Seguro que sí, pensé, y sentí una punzada de rechazo. No sé muy bien por qué. Mientras me acompañaba a la puerta, le hice una última pregunta. Solo una cosa más. Alicia, ¿le habló alguna vez de un médico? ¿Un médico? Por lo visto, la visitó un médico más o menos por la época del intento de suicidio. Estoy intentando localizarlo. Jean Félix arrugó la frente. Es posible, había alguien. ¿Recuerda su nombre? Lo siento, un momento y luego negó con la cabeza. Lo siento, no. La verdad es que no. Bueno, si se le viene a la memoria, ¿le importaría llamarme? Desde luego, pero lo dudo. Me miró y tutubió. ¿Quiere un consejo? No me iría mal. Si de verdad quiere conseguir que Alicia hable, dele pintura. Y pinceles. Déjela pintar. Es la única forma en que hablará, a través de su arte. Esa es una idea interesante. Me ha ayudado usted mucho, gracias, señor Martin. Llámame Jean Félix. Y cuando vea a Alicia, dígale que la quiero. Sonrió, y de nuevo sentí cierta repulsión. Jean Félix tenía algo que me resultaba difícil de digerir. Veía con claridad que había estado muy cerca de Alicia. Hacía muchísimo que se conocían y era evidente que él se sentía atraído por ella. Estaría enamorado. No estaba del todo seguro. Pensé en la cara de Jean Félix mientras miraba el Alcestis. Sí, en sus ojos había amor, pero amor por el cuadro, no necesariamente por la pintura. Lo que Jean Félix codiciaba era el arte. Si no, habría ido a ver a Alicia a The Grove, se habría mantenido a su lado. De eso no cabía ninguna duda. Un hombre nunca abandona así a una mujer, no si la ama. Capítulo 21. De camino al trabajo entré en la librería de Waterstones y compré un ejemplar de Alcestis. La introducción decía que era la primera obra que nos ha conservado de Eurípides, y una de las menos representadas. Empecé a leerla en el metro. No es que fuera de lo más trepidante, una obra extraña, en realidad. El héroe, Admeto, es condenado a muerte por las Parcas, pero gracias a la intermediación de Apolo le ofrecen una escapatoria. Admeto podrá rehuir a la muerte si logra convencer a otra persona para que muera en su lugar. Al saberlo, va a pedir a su madre y a su padre que mueran por él, pero ellos se niegan en redondo. Llegando a este punto es difícil saber qué pensar de Admeto. No es exactamente heroico en su comportamiento, y los antiguos griegos debieron de considerarlo un poco memo. Alcestis está hecha de otra pasta, más dura, de un paso al frente y se ofrece voluntaria para morir por su marido. Tal vez no espera que Admeto acepte su ofrecimiento, pero él lo hace, y acto seguido, Alcestis muere y parte hacia el Hades. La cosa no acaba ahí. Sin embargo, hay un final más o menos feliz. Un dios ex machina, Heracles, saca a Alcestis del Hades y la devuelve triunfal a la tierra de los vivos. Ella regresa a la vida y Admeto llora conmovido en el reencuentro con su mujer. Las emociones de Alcestis son más difíciles de interpretar. Permanece callada, no habla. Me erguí sobresaltado en mi asiento al leer eso. No podía creerlo. Leí de nuevo la página al final de la obra, despacio, con atención. Alcestis regresa de entre los muertos, viva otra vez, y permanece callada, incapaz de hablar de su experiencia o reacia a ello. Admeto, desesperado, acude a Heracles. Mi esposa está ahí de pie, pero ¿por qué no dice nada? Admeto no recibe respuesta alguna, y la obra termina cuando éste acompaña al Alcestis otra vez al interior de la casa, en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué no dice nada? Capítulo 22. Diario de Alicia Berenson. 2 de agosto. Hoy hace más calor todavía. Hace más calor en Londres que en Atenas, por lo visto, aunque al menos Atenas tiene playa. Paul me ha llamado hoy desde Cambridge. Me ha sorprendido oír su voz, hacía meses que no hablábamos. Lo primero que he pensado ha sido que la tía Lidia había muerto. Me avergüenza decir que he sentido una chispa de alivio, pero Paul no me llamaba por eso.
De hecho, todavía no sé muy bien por qué me ha llamado. Todo el rato se andaba con rodeos. Yo esperaba que fuese el grano, pero no lo hacía. No dejaba de preguntarme si yo estaba bien, si Gabriel estaba bien, y ha murmurado algo sobre que Lidia está igual que siempre. Iré a visitaros, le he dicho. Hace siglos que no voy, pero tenía intención de hacerlo. Lo cierto es que volver a casa, estar en esa casa con Lidia y Paul, despierta en mí muchos sentimientos complicados. Por eso evito volver, y termino sintiéndome culpable. Así que, haga lo que haga, salgo perdiendo. Estaría bien ponernos al día, he insistido. Iré pronto a verte. Ahora mismo estaba a punto de salir, así que entonces Paul ha dicho algo en voz tan baja que no lo he entendido. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? He dicho que tengo problemas, Alicia. Necesito que me ayudes. ¿Qué ocurre? No puedo contártelo por teléfono. Tengo que verte. Es que no estoy segura de que pueda acercarme a Cambridge ahora mismo. Iré a verte yo, esta tarde. ¿De acuerdo? La voz de Paul desprendía algo que me ha hecho acceder sin pensarlo. Sonaba desesperado. De acuerdo. ¿Estás seguro de que no me puedes contar ahora? Hasta la tarde. Y ha colgado. He seguido pensando en ello toda la mañana. ¿Qué podía ser tan grave para que Paul recurra precisamente a mí? Tiene que ver con Lidia, o con la casa, quizá. No lo he encontrado sentido. No he podido trabajar después de comer. Le he echado la culpa al calor, pero la verdad es que tenía la cabeza en otra parte. Me he sentado a dar vueltas por la cocina, mirado por las ventanas, hasta que he visto a Paul en la calle. Me ha saludado con la mano. Alicia, hola. Lo primero que me sorprendió es el aspecto terrible que tenía. Ha perdido muchísimo volumen, sobre todo la cara, en las sienes y la mandíbula. Estaba esquelético y se le veía enfermo, exhausto, asustado. Nos hemos sentado en la cocina con el ventilador portátil encendido. Le he ofrecido una cerveza, pero ha dicho que prefería algo más fuerte, lo cual me ha sorprendido porque no recordaba que fuese muy bebedor. Le he servido un whisky, uno corto, y él se lo ha acabado de llenar el vaso cuando yo no miraba. Al principio no decía nada. Hemos estado sentados un rato en silencio. Luego ha repetido lo que ya me había dicho por teléfono, las mismas palabras. Tengo problemas. Le he preguntado qué quería decir. Era por la casa. Paul me ha dirigido una mirada inexpresiva. No, no era por la casa. Entonces, ¿qué? Soy yo. Ha dudado un momento y luego se ha soltado. He estado jugando y me temo que he perdido mucho. Resulta que lleva años jugando con regularidad. Me ha contado que empezó con una forma de salir de casa, ir a algún sitio, hacer algo, divertirse un poco. Y no puedo decir que lo culpe. Viviendo con Lidia, la diversión debe de escasear bastante, pero empezó a perder cada vez más, hasta que él se le fue de las manos. Ha estado esquilmando la cuenta de ahorros, que nunca había estado bollante. ¿Cuánto necesitas? 20.000. No podría creer lo que estaba oyendo. Has perdido 20.000. No todo a la vez. Pedí prestado a unas personas y ahora quieren que se los devuelva. ¿Qué personas? Si no pago la deuda, voy a tener problemas. ¿Se lo has contado a tu madre? Ya conocía la respuesta a esa pregunta. Puede que Paul sea un desastre, pero no es un idiota. Claro que no. Mi madre me mataría. Necesito tu ayuda, Alicia, por eso estoy aquí. Yo no tengo tanto dinero, Paul. Te lo devolveré. No lo necesito todo de golpe, solo un poco. No he dicho nada, y él ha seguido suplicando que ellos querían algo esta noche, y él no se atrevía a presentarse con las manos vacías, que lo que pudiera darle, cualquier cosa. Yo no sabía qué hacer, pero sospechaba que darle dinero no era la solución. También sabía que sus deudas iban a ser un secreto muy difícil de ocultar a la tía Lidia. No sé qué haría yo si fuera Paul. Seguro enfrentarse a Lidia le da más miedo que los usureros. Te haré un cheque, he dicho al final. La gratitud de Paul resultaba patética. No hacía más que murmurar gracias, gracias. Le he extendido un cheque por 2.000 libras. Al portador. Sé que no era lo que quería, pero estos asuntos son territorio desconocido para mí. Además, no estoy segura de creer todo lo que me ha contado. Había algo que sonaba falso. Tal vez pueda darte más cuando hable con Gabriel, le he dicho. Pero será mejor que encontremos otra forma de ocuparnos de esto. Verás, el hermano de Gabriel es abogado. Quizás podría... Paul ha dado un respingo, aterrorizado, y sacudió la cabeza. No, 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 no se lo cuentes a Gabriel. A él no lo metas, por favor. Ya se me ocurrirá cómo solucionarlo. Se me ocurrirá algo. ¿Y Lidia qué? Creo que a lo mejor deberías... Paul ha negado violentamente con la cabeza y ha cogido el cheque. Parecía decepcionado con la cantidad, pero no ha dicho nada. Poco después se ha marchado. Me da la sensación de que lo he defraudado. Es una sensación que tengo siempre con Paul, desde que éramos niños.
Nunca he conseguido estar a la altura de sus expectativas para conmigo, que debería ser una figura maternal para él. Paul tendría que conocerme mejor a estas alturas. No soy una mujer maternal. Cuando ha llegado Gabriel, se lo he contado y por supuesto se ha enfadado conmigo. Ha dicho que no tendría que haberle dado dinero a Paul y que no le debo nada, que no es responsabilidad mía. Sé que Gabriel tiene razón, pero lo cierto es que no puedo evitar sentirme culpable. Yo escapé de esa casa, y de Lidia. Paul no, sigue atrapado allí. Sigue teniendo 8 años. Quiero ayudarle, pero no sé cómo. 6 de agosto. Me he pasado todo el día pintando, experimentando con el fondo del cuadro de Jesucristo. He estado haciendo bocetos con las fotos que hicimos en México. Tierra rojiza, cuarteada, arbustos oscuros y espinosos, pensando en cómo atrapar el color de esa sequía intensa. Y entonces he oído que Jean Félix me llamaba. Por un momento he pensado en no hacerle caso y fingir que no estaba en casa, pero entonces he oído el chasquido de la verja, y ya era demasiado tarde. He asomado la cabeza y lo he visto cruzando el jardín. Me ha saludado con la mano. Linda, ¿te molesto? ¿Estás trabajando? La verdad es que sí. Bien, bien, sigue con ello. Solo faltan 6 semanas para la exposición. Ya la sabes, vas retrasadísima. He soltado esa risa suya tan molesta. Seguro que mi expresión me ha delatado porque enseguida ha añadido. Lo digo en broma. Me he venido a comprobar cómo vas. Yo no he dicho nada, solo he vuelto a entrar en el estudio y él me ha seguido. Ha colocado una silla delante del ventilador, ha encendido un cigarrillo y las volutas de humo lo han envuelto a causa de la brisa. He regresado al caballete y he cogido el pincel. Jean Félix se ha puesto a hablar mientras yo trabajaba. Se ha quejado del calor, ha dicho que Londres no está preparado para un clima como este. Ha criticado la ciudad comparándola con París y otras ciudades. Al cabo de un rato ha dejado de escucharlo. No se callaba. Venga a quejarse, justificarse, lamentarse, aburrirme mortalmente. Nunca me pregunta nada. No tiene ningún interés real en mí. Después de todos estos años, solo soy el medio para llegar a un fin, un gran público para el show de Jean Félix. Quizás esté siendo injusta. Es un viejo amigo. Siempre ha estado a mi lado. Se siente solo, nada más, igual que yo. Bueno, yo prefiero estar sola a estar con la persona equivocada. Por eso nunca tuve ninguna relación seria antes de Gabriel. Esperaba a Gabriel, a alguien de verdad, tan sólido y verdadero como, ¿qué? Como falsos eran los demás. Jean Félix siempre ha tenido celos de nuestra relación. Ha intentado ocultarlo, y todavía lo hace, pero para mí es evidente que odia a Gabriel. Siempre se está metiendo con él, insinuando que no tiene tanto talento como yo, que es vanidoso, egocéntrico. Yo creo que Jean Félix cree que un día conseguirá que yo cambie de bando y caiga a sus pies, pero no se da cuenta de que con cada comentario insidioso y cada maldad que sale por su boca me empuja más a los brazos de Gabriel. Jean Félix está siempre aludiendo a nuestra larguísima amistad. Esa es la fuerza que tiene sobre mí, la intensidad de aquellos primeros años, cuando todo era nosotros contra el mundo. Sin embargo, no creo que Jean Félix se dé cuenta de que está vinculado a una parte de mi vida en la que yo no era feliz, de que todo el afecto que le tengo viene de aquella época. Somos como un matrimonio que ya no está enamorado. Hoy me he dado cuenta de lo mucho que me desagrada. Estoy trabajando, le he dicho. Necesito seguir con esto, así que si no te importa. Ha puesto mala cara. ¿Me estás pidiendo que me vaya? Te he visto pintar desde la primera vez que cogiste un pincel. Si te he estado distrayendo todos estos años, podrías habérmelo dicho antes. Te lo digo ahora. Notaba la cara ardiendo. Me estaba enfadando. No podía controlarlo. He intentado pintar, pero me temblaba la mano. Sentía a Jean Félix mirándome. Era casi como si oyera los engranajes de su mente haciendo tic-tac, rechinando, girando. ¿Estás molesta conmigo? Ha dicho entonces. ¿Por qué? Acabo de decírtelo. No puedes seguir presentándote así. Tienes que enviarme un mensaje o llamar antes. No sabía que necesitase invitación por escrito para ver a mi mejor amiga. Ha habido un silencio. Se lo ha tomado mal. Supongo que no había otra forma de tomárselo. No tenía pensado decírselo así. Quería hacérselo ver de una forma más delicada, pero el caso es que no he podido contenerme. Y lo gracioso es que quería, sí, quería hacerle daño. Quería ser cruel. Jean Félix, escucha. Estoy escuchando. No hay forma fácil de decir esto, pero después de la exposición, ya es momento de cambiar. ¿Cambiar el qué?
Cambiar de galería. Por mi parte, Jean Félix me ha mirado sin salir de su asombro. Parece un niño pequeño a punto de echarse a llorar. He pensado, pero resulta que yo solo sentía irritación. Ha llegado el momento de empezar de cero, para ambos. Entiendo. Se ha encendido otro cigarrillo, y supongo que ha sido idea de Gabriel. Gabriel no tiene nada que ver con esto. No me soporta. No seas tonto. Te ha puesto en mi contra. Has visto cómo sucedía. Lleva años diciéndolo. Eso no es verdad. ¿Qué otra explicación hay? ¿Qué otro motivo podrías tener para apuñalarme por la espalda? Que te pongas tan trágico. Solo se trata de la galería. No es por ti y por mí. Seguimos siendo amigos. Todavía podremos vernos. Si antes te envío un mensaje o te llamo, se ha echado a reír y ha empezado a hablar deprisa, como intentando soltarlo todo antes de que se pudiera detenerlo. Vaya, vaya, vaya. Y todo este tiempo yo creyendo en algo, ¿sabes? En ti y en mí, y ahora vas tú y decides que no ha sido nada. De buenas a primeras. A nadie le importas tanto como a mí, ¿sabes? A nadie. Jean Félix, por favor. No puedo creer que lo acabes de decir así como así. Hace un tiempo que quería comentártelo. Es evidente que me he equivocado al decir eso. Jean Félix se ha quedado de piedra. ¿Qué quieres decir con un tiempo? ¿Cuánto tiempo? No sé, una temporada. ¿Ya has estado fingiendo conmigo? ¿Es eso? Joder, Alicia, no lo termines así, no me eches de esta manera. No te estoy echando, no seas tan melodramático. Siempre seremos amigos. Será mejor que nos calmemos un poco. ¿Sabes por qué he venido? Para invitarte a ir al teatro el viernes. He sacado 2 entradas del bolsillo interior de la americana y me las ha enseñado. Eran para una tragedia de Eurípides en el National Theatre. Me gustaría que me acompañaras. Es una forma más civilizada de decir adiós. ¿No te parece? Por los viejos tiempos. No digas que no. He dudado. Era lo último que me apetecía, pero tampoco quería que se enfadara más. A estas alturas, creo que habría accedido a cualquier cosa con tal de que se marchase. O sea que le he dicho que sí. 10:30 de la noche. Cuando Gabriel ha llegado a casa, le he contado lo que ha pasado con Jean Félix. Él me ha dicho que de todas formas nunca ha logrado entender nuestra amistad. Dice que Jean Félix le da grima y que no le gusta la forma en que tiene de mirarme. ¿Y cómo me mira? Como si fueras de su propiedad o algo así. Creo que deberías dejar la galería ya, antes de la exposición. No puedo hacerle eso, es demasiado tarde. Tampoco quiero que me odie. No sabes lo vengativo que puede llegar a ser. Suena como si le tuvieras miedo. No es solo que así resulta más fácil, apartándome poco a poco, cuanto antes mejor. Está enamorado de ti, lo sabes, ¿verdad? No se lo he discutido, pero Gabriel se equivoca. Jean Félix no está enamorado de mí. Les tiene más cariño a mis cuadros que a mí, lo cual es otro motivo para alejarme de él. A Jean Félix no le importó en absoluto. Gabriel sí tenía razón en una cosa, sin embargo. Le tengo miedo. Capítulo 23. Ese perro. Encontré a Diomedes en su despacho. Estaba sentado en un taburete frente a su arpa, que tenía un gran marco de madera ornamental y una lluvia de cuerdas doradas. Un bello objeto, comenté. Diomedes asintió, y muy difícil de tocar. Hizo una demostración pasando los dedos amorosamente por todas las cuerdas. Una escala resonó como una cascada por la habitación. ¿Te gustaría intentarlo? Sonreí y negué con la cabeza. Él se echó a reír. Seguiré preguntando, ¿sabes? Con la esperanza de que cambies de opinión. Si algo soy, es persistente. No tengo talento para la música. Ya me lo dijo bien claro mi profesora de música en el colegio. Al igual que la terapia, la música es en realidad una relación y depende por completo del profesor que se elija. En eso le doy toda la razón. Miró por la ventana e hizo un gesto con la cabeza hacia el cielo del atardecer. Esas nubes van cargadas de nieve. A mí me parecen nubes de lluvia. No, es nieve, créeme. Desciendo de un largo linaje de pastores griegos. Esta noche nevará. Diomedes dirigió una última mirada rebosante de esperanza a las nubes y luego se volvió hacia mí. ¿En qué puedo ayudarte, Teo? Se trata de esto. Le tendí el ejemplar de la obra por encima del escritorio. Él se quedó mirándolo. ¿Y qué es? Una tragedia de Eurípides. Ya lo veo. ¿Pero por qué me la enseñas? Bueno, es Alcestis, el título que Alicia le puso a su autorretrato, el que pintó tras el asesinato de Gabriel. Ah, sí, sí, claro. Miró el libro con más interés. Se arrogó el papel de heroína trágica. Es posible. Debo admitir que estoy bastante perplejo.
Pensaba que usted dominaría el tema mejor que yo. Porque soy griego. Se echó a reír. Supones que debo tener conocimiento exhaustivo de todas las tragedias griegas. Bueno, más que yo al menos. No veo por qué. Es como suponer que todos los ingleses están familiarizados con las obras de Shakespeare. 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 Me ofreció una sonrisa compasiva. Por suerte para ti, esa es la diferencia entre nuestros países. Todos los griegos no sabemos las tragedias. Las tragedias son nuestros mitos, nuestra historia, nuestra sangre. Entonces, ¿podría ayudarme con esta? Yo me deslabrió y la hojeó un poco. ¿Y qué problema tienes? Mi problema radica en el hecho de que ella no habla. Alcestis muere por su marido y al final regresa a la vida, pero no dice nada. Ah, como Alicia. Sí. De nuevo planteó la pregunta. ¿Qué problema tienes? Bueno, es evidente que hay alguna relación, pero no la entiendo. ¿Por qué no habla Alcestis al final? Bueno, ¿por qué crees tú? No lo sé, ¿la superan las emociones, tal vez? Tal vez. ¿Qué clase de emociones? Dicha. ¿Dicha? Se echó a reír. Teo piensa, ¿cómo te sentirías tú? La persona que más amas en este mundo te ha condenado a morir a causa de su propia cobardía. Eso es toda una traición. Quiere decir que estaba enfadada. ¿Alguna vez te han traicionado? La pregunta se me clavó como un cuchillo. Noté que me ponía colorado. Mis labios se movieron, pero de ellos no salió ningún sonido. Diomedes sonrió. Ya veo que sí. Bueno, dime, ¿cómo se siente Alcestis? Esta vez sí reconocía la respuesta. Furiosa. Está furiosa. Sí, Diomedes asintió. Más que furiosa. Siente una rabia asesina. Soltó una risita entre dientes. Uno no puede evitar preguntarse cómo será esa relación en el futuro entre Alcestis y Admeto. La confianza, una vez perdida, es muy difícil de recuperar. Tardé unos segundos en atreverme a hablar. ¿Y Alicia? ¿Alicia qué? Alcestis fue condenada a morir por la cobardía de su marido y Alicia. No, Alicia no murió. No físicamente. Dejó la palabra pensando en el aire. Psicológicamente, en cambio. Quiere decir que ocurrió algo, que mató su espíritu, que mató su capacidad de estar viva. Es posible. No me sentía satisfecho. Recogí la obra teatral y la miré. Con la cubierta había una estatua clásica, una hermosa mujer inmortalizada en mármol. Me quedé mirándola mientras pensaba en lo que me había dicho Jean Félix. Si Alicia está muerta, como Alcestis, entonces tenemos que traerla de vuelta a la vida. Exacto. Se me ocurre que si el arte es el medio de expresión de Alicia, ¿no podríamos proporcionarle una voz? ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Y si la dejamos pintar? Diomedes me miró con sorpresa. Luego desechó la sugerencia con un gesto de la mano. Ya va a terapia artística. No hablo de terapia artística. Hablo de que Alicia trabaje en sus propias condiciones, sola, con un espacio suyo para crear. Dejemos que se exprese, que libere sus emociones. Podría obrar maravillas. Diomedes tardó un momento, un poco para contestar. Lo estuvo meditando. Tendrás que ponerte de acuerdo con la terapeuta de arte. ¿La has conocido ya? ¿A Rowena Hart? Otro puto personaje, güey. No es de las que se dejan avasallar. Hablaré con ella, pero Juan cuento con su beneplático. Yo me desencogió de hombros. Si logras convencer a Rowena, adelante. Pero yo te lo advierto, la idea no le gustará. No le hará ninguna gracia. Capítulo 24. Me parece una idea estupenda, dijo Rowena. ¿Ah, sí? Intenté no parecer sorprendido. ¿De verdad? Uy, sí. El único problema es que Alicia no colaborará. ¿Qué te hace estar tan segura? Rowena soltó un soplido desdeñoso y burlón, pues que Alicia es la bruja menos receptiva y menos comunicativa con la que he trabajado nunca. Ah, seguía Rowena a la sala de arte. El suelo estaba lleno de salpicaduras de pintura, como un mosaico abstracto y las paredes cubiertas de obras artísticas, algunas buenas, la mayoría simplemente extrañas. Rowena tenía el pelo rubio y corto, un ceño de arrugas profundas y unos modales cansados y sufridos, sin duda a causa de su infinito mar de pacientes poco cooperativas. Estaba claro que Alicia había sido una de esas decepciones. ¿No participa en la terapia artística? Pregunté. No. Rowena se puso a apilar materiales en una estantería mientras hablaba. Tenía muchas esperanzas depositadas en ella cuando se unió al grupo. Hice todo lo posible para que se sintiera bienvenida, pero se quedaba ahí sentada,
Y ya está, mirando la página en blanco. Nada consigue hacer que pinte, ni que coja un lápiz, siquiera para dibujar algo. Es un ejemplo terrible para las demás. Asentí comprensivo. El objetivo de la terapia artística es lograr que los pacientes dibujen o pinten, y lo que es más importante, que hablen sobre sus creaciones relacionándolas con su estado emocional. Es una forma estupenda de, bastante literalmente, plasmar sus inconscientes en una página, donde se puede reflexionar y hablar sobre él. Como siempre, todo depende de la habilidad individual del terapeuta. Ruth solía decir que muy pocos profesionales tenían la habilidad o la intención necesarias. La mayoría no eran más que fontaneros. Rowena, en mi opinión, era bastante fontanera. Resultaba evidente que se sentía ofendida por Alicia. Intenté ser lo más apaciguador posible. Quizás le resulte doloroso, sugerí con cautela. ¿Doloroso? Bueno, no debe ser fácil para un artista de su talento sentarse a pintar junto a las demás pacientes. ¿Por qué no? Porque está por encima de eso. He visto su trabajo. A mí no me parece tan buena. Succionó los labios hacia adentro, como si hubiese saboreado algo desagradable. De modo que era eso por lo que Rowena no le caía bien a Alicia. Le tenía envidia. Cualquiera puede pintar así, dijo. No es difícil representar algo de manera fotorrealista. Lo difícil es tener un punto de vista sobre ello. No quería entrar en un debate sobre la obra de Alicia. O sea que lo que dices es que sería un alivio que te la quitara de encima. Rowena me lanzó una mirada penetrante. Te la regalo. Gracias, te lo agradezco. Soltó un bufido de desdén. Tendrás que buscarte tú solo los materiales artísticos. Mi presupuesto no alcanza para óleos. Capítulo 25. Tengo que hacerle una confesión. Alicia no me miraba. Seguía hablando, observándola con detenimiento. Resulta que el otro día estuve en el zoo y pasé por tu antigua galería, así que entré. El director fue muy amable y me enseñó algunas de tus obras. Es un viejo amigo tuyo, ¿no? Jean Félix Martin. Aguardé una respuesta. No la hubo. Espero que no te parezca una invasión a tu intimidad. Tal vez debería habértelo consultado antes. Espero que no te importe. Ninguna reacción. Vi un par de cuadros que no había visto antes. El de tu madre y el de tu tía, Lydia Rose. Alicia levantó la cabeza despacio y me miró. Sus ojos tenían una expresión nueva en ella para mí. No logré identificarla del todo. ¿Era diversión? Aparte del evidente interés que me suscitan como terapeuta tuyo, quiero decir que me pareció que esos cuadros llegan al espectador a un nivel personal. Son unas piezas de una fuerza extraordinaria. Alicia bajó la mirada. Volvía a desinteresarse. Me apresuré a insistir. Hubo un par de cosas que me sorprendieron. En el cuadro del accidente de tráfico de tu madre falta algo en la escena. Tú no te pintaste en el coche, aunque estabas ahí. Sin respuesta. Me pregunto si querrá decir eso, que solo puedes pensar en el accidente como en la tragedia de ella. ¿Por qué murió? Pero en realidad también había una niña pequeña en ese coche. Una niña que vio cómo no se daba validez a sus sentimientos de pérdida. O bien, no pudo experimentarlos. Alicia movió la cabeza, me miró. Fue una mirada desafiante. Iba por buen camino. Seguí por ahí. Pregunté a Jean Félix por tu autorretrato, el Alcestis, por su significado, y me sugirió que le echara un vistazo a esto. Saqué el ejemplar de la obra teatral Alcestis. La dejé sobre la mesita de café y la empujé hacia ella. Alicia se quedó mirándolo. ¿Por qué no dice nada? Es lo que pregunta Admeto. Y yo te hago la misma pregunta a ti, Alicia. ¿Qué es lo que no puedes decir? ¿Por qué tienes que guardar silencio? Alicia cerró los ojos para hacerme desaparecer. Fin de la conversación. Miré el reloj que había en la pared detrás de ella. La sesión casi había terminado. Solo quedaban un par de minutos. Me había estado guardando el as de la manga hasta ese momento, y lo jugué con una sensación de nerviosismo que esperaba que no resultase evidente. Jean Félix también me propuso algo. A mí me pareció bastante buena idea. Me dijo que deberíamos permitirte pintar. ¿Te gustaría? Podríamos buscarte un espacio privado, con lienzos, pinceles y pintura. Alicia parpadeó, abrió los ojos. Fue como si hubiese encendido una luz dentro de ellos. Eran los ojos de una niña, enormes e inocentes, libres de desdén y de sospecha. Pareció que recuperaba el color de la cara. De repente se le veía maravillosamente viva. Le he comentado con el profesor Diomedes, él ha accedido, y también Rowena.
Así que en realidad depende de Alicia. Depende de ti, Alicia. ¿Qué te parece? Esperé. Me estaba mirando. Y entonces por fin conseguí lo que quería. Una reacción clara. Una señal que me confirmaba que iba por buen camino. Fue un movimiento pequeño, minúsculo en realidad. Aún así, lo decía todo. Alicia sonrió. Capítulo 26. El comedor era la sala más cálida de Tegroff. Unos radiadores ardientes cubrían las paredes y los bancos que estaban más cerca de ellos siempre eran los primeros en llenarse. El almuerzo era la comida con más ajetreo, ya que pacientes y personal se sentaban mezclados. Las voces alzadas de los comensales creaban una cacofonía de sonidos nacida del nerviosismo incómodo que se generaba cuando todas las pacientes estaban en un mismo lugar. Un par de encargadas de comedor, caribeñas y alegres, reían y charlaban mientras servían salchichas y puré de patatas, fish and chips y pollo al curry. Todos los platos olían bastante mejor de lo que sabían. Yo escogí el pescado como mal menor de los tres. De camino a la mesa pasé por el lado de Elif. Estaba rodeada de su pandilla, un grupo de aspecto hosco, formado por las pacientes más duras. Se estaba quejando de la comida cuando llegué a la altura de su mesa. No pienso comerme esta mierda, apartó la bandeja. La paciente que tenía a su derecha tiró la bandeja hacia sí, preparándose para quitársela de las manos, pero Elif le dio un manotazo en la cabeza. ¡Puta glotona! Le gritó. ¡Devuélvemelo! Eso arrancó una enorme carcajada de toda la mesa. Elif recuperó su bandeja y atacó la comida con renovado placer. Me fijé en que Alicia estaba sentada sola en el fondo del comedor. Pinchaba un trozo raquítico de pescado con el tenedor, como un pajarillo anoréxico. Lo paseaba por el plato, pero no se lo llevaba a la boca. Estuve medio tentado de sentarme con ella, pero decidí no hacerlo. Tal vez si hubiera levantado la mirada y hubiéramos establecido contacto visual si me habría acercado, pero mantuvo la mirada gacha, como intentando aislarse de todo y a todos los que la rodeaban. Sentí que entrometerme sería una invasión de su intimidad, así que me senté al final de otra mesa, unas cuantas sillas más allá de las pacientes, y empecé a comerme el pescado con patatas fritas. Solo di un bocado de ese pescado grasiento que no sabía nada. Estaba recalentado, pero aún así frío, por el centro todavía. Coincidí con la valoración de Elif. Estaba a punto de tirarlo a la basura cuando alguien se sentó frente a mí. Para mi sorpresa era Christian. ¿Todo bien? Preguntó saludando con un gesto de la cabeza. Sí, ¿y tú? No respondió. Se lanzó una decisión sobre su pollo al curry con arroz, que estaba duro como una piedra. He oído que tienes pensado dejar que Alicia pinte, dijo entre bocado y bocado. Veo que las noticias vuelan. En este sitio sí. ¿Ha sido idea tuya? Dudé. Sí, así es. Creo que le irá bien. Christian me miró con vacilación. Ve con cuidado, amigo. Gracias por la advertencia, pero es bastante innecesaria. Yo ya lo he dicho. Las limítrofes son seductoras. Eso es lo que está pasando aquí, y no creo que seas del todo consciente. No esté intentando seducirme, Christian. Se echó a reír. Me parece que ya lo ha hecho. Le estás dando justo lo que quiere. Le estoy dando lo que necesita. Es diferente. ¿Cómo sabes tú lo que necesita? Te estás identificando demasiado con ella, es evidente. La paciente es ella, ¿sabes? No tú. Consulté el reloj en un intento de disimular mi ira. Tengo que irme ya. Me levanté y recogí la bandeja. Eché a andar, pero Christian me llamó. Se volverá contra ti, Teo. Tú espera. Luego no digas que no te lo advertí. Estaba molesto, y esa sensación ya no me abandonó en todo el día. Al terminar la jornada salí de Tegrov y fue a la pequeña tienda que estaba al final de la calle a comprar un paquete de tabaco. Apenas consciente de mis actos, me llevé un cigarrillo a la boca. Lo encendí y le di una buena calada. Estaba pensando en lo que había dicho Christian y le daba vueltas a la cabeza mientras los coches pasaban raudos por mi lado. Las limítrofes son seductoras, lo oía decir. Era cierto. Por eso me había molestado tanto. Alicia me había seducido emocionalmente. Estaba claro que Christian lo creía así, y no me caía duda alguna de que Diomedes lo sospechaba. ¿Tenían razón? Buscando con mi conciencia, tuve la seguridad de que la respuesta era no. Quería ayudar a Alicia, sí, pero era todo lo capaz de mantenerme objetivo con ella. Era vigilante, pisar con cautela y poner unos límites claros.
Me equivocaba, ya era demasiado tarde, aunque no quería admitirlo, ni siquiera a mí mismo. Llamé a Jean Félix a la galería y le pregunté qué había pasado con el material artístico de Alicia. La pintura, los pinceles, los lienzos. ¿Están guardados en alguna parte? Se produjo una breve pausa antes de que respondiera. Bueno, en realidad no. Yo tengo todas sus cosas. ¿Usted? Sí. Vacié su estudio después del juicio y me quedé con todo lo que valía la pena conservar. Sus bocetos preliminares, sus cuadernos, su caballete, sus óleos. Se los estoy guardando. Qué amable. O sea que va a seguir mi consejo. Va a dejar que Alicia pinte. Sí, si sale algo de ello o no, está por ver. Oh, yo lo creo que saldrá. Ya lo verá. Solo le pido que me deje ver los cuadros terminados. Un extraño deje de avidez tiñó su voz. De repente vi los cuadros de Alicia arropados como niños en sus mantas en aquel almacén. De verdad se los estaba guardando a ella, o lo hacía porque no podía soportar separarse de ellos. La importancia. ¿Le importaría traer todo el material a Tegroff? Pedí. Le iría bien. Ah, pues. Tuvo un instante de duda. Percibí su angustia y salí a su rescate antes de darme cuenta. O puedo pasar yo a recogerlo, si le resulta más fácil. Sí, sí, tal vez eso sea mejor. A Jean Félix le daba miedo ir allí. Le daba miedo ver a Alicia. ¿Por qué? ¿Qué había entre ambos? ¿Qué era a lo que no quería enfrentarse? Capítulo 27. ¿A qué hora has quedado con tu amiga? Pregunté. A las 7, después del ensayo. Katy me alargó su taza de café. Por si se te ha olvidado su nombre, Teo, es Nicole. Eso, dije con un bostezo. Katy me miró con severidad. ¿Sabes? Es un poco insultante que no te acuerdes. Es una de mis mejores amigas. Si hasta fuiste a su fiesta de despedida, joder, claro que me acuerdo de Nicole. Es que se me había olvidado su nombre. Katy puso los ojos en blanco. Lo que tú digas, porrero. Voy a darme una ducha. Y salió de la cocina. Sonreí para mí. A las 7. A las 7 menos cuarto. Recorría la orilla del río hacia el espacio donde ensayaba Katy, en el South Bank. Me senté en un banco al otro lado de la calle, frente a la sala de ensayo, pero de espaldas a la entrada, para que ella no pudiera verme. Si salía temprano, de vez en cuando, volvía la cabeza y miraba por encima del hombro, pero la puerta seguía obstinadamente cerrada. Y entonces, a las 7:05, se abrió por fin. Se oyó un rumor de conversaciones animadas y risas mientras los actores iban saliendo del edificio. Lo abandonaban en grupos de 2 o 3. Ni rastro de Katy. Esperé 5 minutos más. 10 minutos. El golpeo de gente se terminó. De allí ya no salía nadie más. Debía de haberme despistado. O quizás había salido antes de llegar yo. A menos que ni siquiera hubiera estado allí. Me había mentido con lo del ensayo. Me levanté y fui hacia la entrada. Necesitaba asegurarme. Si Katy todavía estaba dentro y me veía, ¿qué haría yo? ¿Cómo podía justificar mi presencia diciéndole que quería darle una sorpresa? Sí, le diría que había ido para invitarlas a ella y a Nicole a cenar. Katy no sabría dónde meterse y mentiría para acercarse con alguna excusa de mierda. Nicole se ha puesto enferma y lo ha cancelado. Así que acabaríamos pasando una velada incómoda ella y yo solos. Otra velada de largos silencios. Llegué a la entrada. Dudé. Aferré el tirador verde oxidado y empujé la puerta. Entré. El interior era de cemento desnudo y olía a humedad. El espacio de ensayo de Katy estaba en la cuarta planta. Se quejaba de que tenía que subir muchos escalones todos los días, así que fui por la escalera principal. Llegué a la primera planta y ya empezaba a subir hacia la segunda cuando oí una voz que venía de lo alto de la escalera. Era Katy. Hablaba por teléfono. Lo sé, lo siento, te veré pronto. No serán muchos días. Vale, vale, adiós. Me quedé petrificado. Estábamos a solo unos segundos de chocar, el uno con el otro. Corrí escalera abajo y me escondí en una esquina. Katy pasó de largo sin verme y salió por la puerta, que se cerró con un fuerte golpe. Corrí tras ella al exterior. Katy se estaba alejando. Iba deprisa, hacia el puente. La seguía abriéndome paso entre turistas y trabajadores que volvían a casa, intentando mantener la distancia sin perderla de vista. Cruzó el puente y bajó la escalera de la estación del metro de Embankment.
Fui tras ella, preguntándome qué línea tomaría. Sin embargo, no entró en el metro. En lugar de eso, cruzó toda la estación y salió por el otro lado. Continuó a pie hasta Charing Cross. La seguí. En el semáforo me detuve a unos cuantos pasos detrás de ella. Cruzamos Charing Cross Road y nos metimos en el Soho. La seguí por las calles estrechas. Dobló a la derecha, luego a la izquierda, después otra vez a la derecha. Entonces se detuvo. Estaba en la esquina de Lexington Street y esperó. Así que este era el punto de encuentro. Un buen lugar, céntrico, bullicioso, anónimo. Dudé y me metí en un pub que había en la esquina. Me aposté en la barra, desde donde tenía una buena vista a través de la ventana y veía a Katy al otro lado de la calle. El barman, aburrido y con una barba rebelde, me miró. ¿Sí? Una pinta, de Guinness. Bostezó y se fue al otro extremo de la barra a ponerme la pinta. Yo no apartaba los ojos de Katy. Estaba bastante seguro de que no podía verme a través de la ventana, ni aunque mirara en esa dirección. Y en cierto momento sí miró, directo hacia mí. Se me paró el corazón. Un instante convencido de que me había descubierto, pero no. Su mirada se desvió. Pasaban los minutos y Katy seguía esperando igual que yo, que iba dando lentos tragos a la cerveza observándolo. Ese tipo, quien fuera que estaba tomando su tiempo, a ella no le gustaría. Katy odiaba que le hicieran esperar, y eso, que ella llegaba tarde sin excepción. Veía que empezaba a enfadarse, que arrugaba la frente y consultaba el reloj. Y entonces un hombre cruzó la calle hacia ella. En los pocos segundos que tardó en cruzar yo ya lo había evaluado, calado. Era fornido, tenía el pelo rubio y largo hasta los hombros, lo cual me sorprendió, porque Katy siempre decía que ella solo ponían los hombres con pelo oscuro y ojos como los míos, a menos claro está, que eso fuera otra mentira. Sin embargo, el hombre pasó por su lado y ella ni se inmutó. Pronto se perdió de vista, así que no era él. Me pregunté si tanto Katy como yo estaríamos pensando lo mismo. La habría dejado plantado. Justo en ese momento abrió los ojos y sonrió. Saludó con la mano al otro lado de la calle, a alguien que quedaba fuera de mi campo de visión. Por fin, pensé, es él. Alargué el cuello para verlo, y para mi sorpresa, una rubia con pinta de fulana, de unos 30 años, con una minifalda cortísima y unos tacones de altura imposible, fue correteando hacia Katy. La reconocí al instante. Nicole. Se saludaron con besos y abrazos. Luego se alejaron las dos del brazo, hablando y riendo. O sea que Katy no me había mentido con lo de Nicole. Registré mis sentimientos con sobresalto. Debería haber sentido un alivio enorme al saber que Katy no me había contado la verdad. Debería haberme sentido agradecido, pero no era así. Estaba decepcionado. Capítulo 28. Bueno, ¿qué te parece, Alicia? ¿Hay mucha luz? ¿Eh? ¿Te gusta? Yuri le presentó el nuevo estudio con orgullo. Había sido idea suya apropiarse de una sala que no se utilizaba junto a la pecera, y yo estuve de acuerdo. Me parecía mejor opción que compartir la sala de terapia artística de Rowena, lo cual, dada su evidente hostilidad, habría creado dificultades. Así Alicia dispondría de un espacio para ella sola, donde se vería libre para pintar lo que quisiera y sin interrupciones. Alicia miró alrededor. Su caballete estaba desempaquetado y colocado junto a la ventana, donde tendría más luz. Su caja de óleos estaba abierta encima de una mesa. Yuri me guiñó un ojo cuando Alicia se acercó a ellos. Estaba entusiasmado con ese plan de la pintura, y yo agradecía su apoyo. Yuri resultaba un aliado muy útil, porque era el miembro más popular del personal, y de lejos, por lo menos entre los pacientes. Se despidió con un gesto de la cabeza con el que pareció decir buena suerte, ahora es cosa tuya, y se marchó. La puerta se cerró tras él con un golpe, pero Alicia no pareció oírlo. Estaba metida en su mundo, inclinada sobre la mesa, examinando sus pinturas con una pequeña sonrisa en la cara. Alcanzó los pinceles, de pelo de Marta, y los acarició como si fueran flores delicadas. Sacó 3 tubos de óleo, azul de Prusia, amarillo indio y rojo de cadmio, y los alineó. Después se volvió hacia el lienzo en blanco que había en el caballete. Lo estudió, se quedó allí de pie un buen rato. Parecía haber entrado en una especie de trance, una ensoñación. Su mente estaba en otro lugar. De alguna forma había escapado. Había viajado muy lejos de aquella celda. Por fin salió de ese estado y se volvió de nuevo hacia la mesa.
Apretó el tubo y aplicó un poco de pintura blanca en la paleta. Luego la combinó con una pequeña cantidad de rojo y tuvo que mezclar los colores con su pincel. Stephanie, por motivos evidentes, había confiscado las espátulas en cuanto entraron en The Grove. Alicia llevó el pincel hacia el lienzo e hizo una marca, un único trazo rojo de pintura en medio del espacio blanco. Se quedó mirándolo un momento, luego hizo otra marca y otra. Pronto estaba pintando sin pausa ni vacilación, con una fluidez total de movimiento. Era una especie de danza entre Alicia y el lienzo. Yo estaba allí de pie, mirando las formas que creaba. Guardé silencio. Apenas me atrevía a respirar. Sentía que estaba presenciando un momento íntimo, viendo a un animal salvaje dar a luz, y aunque Alicia era consciente de mi presencia, no parecía importarle. Alguna que otra vez, mientras pintaba, levantaba la vista y me miraba, casi como si me estuviera examinando. A lo largo de los días siguientes el cuadro empezó a tomar forma, despacio, toscamente al principio, como esbozado, pero cada vez con mayor claridad. Luego emergió del lienzo una explosión de límpida luminosidad fotorrealística. Alicia había pintado un edificio de ladrillo rojo, un hospital, The Grove, inconfundible. Estaba en llamas y ardía desde los cimientos. En la escalera de incendio se distinguían dos figuras. La mujer era sin duda Alicia, su pelo rojo tenía el color de las llamas, y en el hombre me reconocí a mí mismo. Llevaba a Alicia en brazos, las llevaba en alto, mientras el fuego me lamía los tobillos. No logré discernir si me había pintado en el acto de rescatarla o a punto de lanzarla a las llamas. Capítulo 29. Esto es ridículo. Hace años que vengo y nunca me habían dicho que llamara antes. No puede pasarme todo el día esperando. Soy una persona muy ocupada. Una mujer estadounidense se había plantado frente al mostrador de la recepción y se quejaba a voz en grito a Stephanie Clark. Reconocía a Barbie Hellman, de los periódicos y la cobertura televisiva del asesinato. Era la vecina de Alicia en Hampstead y la que oyó los disparos la noche del asesinato de Gabriel, y llamó a la policía. Barbie era una rubia californiana de 60 y tantos años, o puede que más. Iba cañada en Chanel número 5 y llevaba encima una cantidad considerable de cirugía plástica. El nombre le iba que ni pintado. Realmente parecía una muñeca. Barbie asustada. Estaba claro que era la clase de mujer acostumbrada a conseguir lo que quería. De ahí sus sonoras protestas en el mostrador de recepción cuando supo que tenía que pedir cita para visitar a una paciente. Quiero hablar con el director, dijo haciendo un gesto grandilocuente, como si aquello fuese un restaurante en lugar de un centro psiquiátrico. Esto es absurdo. ¿Dónde está? La directora soy yo, señora Hellman, dijo Stephanie. Ya nos conocíamos. Esa fue la primera vez que sentí una ligera compasión hacia Stephanie. Era difícil no tener lástima al verla en el otro extremo de la invectiva de Barbie. Barbie hablaba mucho y deprisa, sin hacer ninguna pausa, con lo que no la dejaba a su oponente tiempo para contestar. Pues antes nunca me habían dicho nada de pedir cita, soltó una risotada. Por el amor de Dios, es más fácil conseguir mesa ante Ivy. Me acerqué a ellas y sonreí a Stephanie con inocencia. ¿Puedo ayudar? Stephanie me lanzó una mirada molesta. No, gracias. Ya me ocupo yo. Barbie me miró de arriba abajo con cierto interés. ¿Y usted quién es? Theo Faber, el psicoterapeuta de Alicia. Ah, ¿de verdad? Repuso Barbie. Qué interesante. Estaba claro que los psicoterapeutas eran algo con lo que podía relacionarse, al contrario que los directores de unidad. A partir de ese momento se dirigió únicamente a mí y trató a Stephanie como si no fuera más que una recepcionista, lo cual debo admitir que me divirtió muchísimo. Debe de ser nuevo. Si no, no nos conocíamos, ¿no? Dijo Barbie. Abrí la boca para responder, pero ella se me adelantó. Suelo venir cada 2 meses, más o menos. Esta vez he tardado un poco más, porque fui a Estados Unidos a ver a mi familia, pero en cuanto volví pensé que tenía que venir a visitar a mi Alicia. La he hecho mucho de menos. Alicia era mi mejor amiga, ¿sabe? No, no lo sabía. Oh, sí, cuando vinieron a vivir a la casa de al lado, yo ayudé mucho a Alicia y a Gabriel a integrarse en el barrio. Alicia y yo nos hicimos íntimas, nos lo contábamos todo, todo. ¿Entiendo? Yuri pasó por recepción y le hice un gesto para que se acercara. La señora Hellman ha venido a ver a Alicia, dije. Llámame Barbie, tesoro. Yuri y yo somos viejos amigos. Le guiñó un ojo. Hace mucho que no nos conocemos. Él no es ningún problema
Es esta señora de aquí. Hizo un gesto desdeñoso en dirección a Stephanie, que por fin encontró una oportunidad para hablar. Lo siento, señora Hellman, pero la política del hospital ha cambiado desde que estuvo usted aquí el año pasado. Hemos reforzado la seguridad. A partir de ahora tendrá que llamar antes. Ay, Dios mío, tenemos que pasar por todo esto otra vez. Gritaré si lo vuelve a repetir, como si la vida no fuese ya lo bastante complicada. Stephanie se rindió, y Yuri acompañó a Barbie. Lo seguí. Entramos a la sala de visitas y esperamos a Alicia. Era una sala desnuda, con una mesa y dos sillas, sin ventanas y con un fluorescente de un amarillo enfermizo. Me quedé al fondo y observé mientras Alicia aparecía por la otra puerta, acompañada de dos enfermeras. No tuvo ninguna reacción evidente al ver a Barbie. Se acercó a la mesa y se sentó sin levantar la mirada. Barbie parecía mucho más emocionada que ella. Alicia, tesoro, cuánto te he echado de menos. Estás muy delgada. No queda nada de ti. Qué envidia me das. ¿Cómo te encuentras? Esa horrible mujer casi no me deja verte. Ha sido una pesadilla. Y así siguió la cosa. Un manantial interminable de cháchara intrascendente por parte de Barbie. Detalles de su viaje a San Diego para visitar a su madre y a su hermano. Alicia solo estaba ahí sentada, en silencio. Su rostro era una máscara que no desvelaba nada, no expresaba nada. Unos 20 minutos después, por suerte, el monólogo terminó. Yuri se llevó de allí a Alicia, tan poco interesada como cuando había entrado. Me acerqué a Barbie antes de que saliera de Tegrov. ¿Podríamos hablar un momento? Barbie asintió, como si lo hubiera estado esperando. ¿Quiere hablar conmigo sobre Alicia? Ya era hora de que alguien me hiciera alguna pregunta, maldita sea. La policía no quiso saber nada, lo cual fue una locura, porque Alicia siempre me hacía confidencias, ¿sabe? Sobre todo me contó cosas que no se creería. Barbie dijo eso con mucho énfasis, y me ofreció una sonrisa tímida y coqueta. Sabía que había despertado mi curiosidad. ¿Cómo qué? La mujer sonrió de forma críptica y se cerró más el abrigo de pieles. Bueno, no entraré en eso ahora. Ya voy bastante retrasada. Venga a verme esta tarde, digamos a las 6. La perspectiva de visitar a Barbie en su casa no me apetecía. Sinceramente esperaba que Diomedes no se enterase, pero si quería descubrir lo que sabía, no tenía más opción. Forcé una sonrisa. ¿Cuál es su dirección? Capítulo 30. La casa de Barbie es una de las muchas que había junto al parque de Hampstead Head, al otro lado de la calle, y desde ella se veía uno de los estanques. Era grande, y dada su ubicación seguramente tenía un precio desorbitado. Barbie vivía ya en Hampstead, muchos años antes de que Gabriel y Alicia se instalaran en la casa de al lado. Su ex marido trabajaba en la banca de inversión y viajaba a menudo entre Londres y Nueva York hasta que se divorciaron. Él se buscó una versión más joven y más rubia de su mujer, y ella se quedó con la casa. Así todos contentos, explicaba ella con una carcajada. Sobre todo yo. La casa de Barbie estaba pintada de azul pálido, en contraste con las demás de la calle, que eran blancas. Su jardín delantero estaba decorado con arbolitos y macetas con plantas. Me recibió en la puerta. Hola, tesoro, me alegro de que hayas llegado puntual. Eso es buena señal. ¿Por aquí? Me hizo seguirla por el pasillo hasta el salón, hablando todo el rato. Yo solo la escuchaba a medias mientras observaba aquel sitio. La casa olía como un invernadero. Estaba llena de plantas y flores, rosas, lirios, orquídeas, allí donde mirases, infinidad de cuadros, espejos y fotografías enmarcadas colgaban de las paredes. Estatuillas, jarrones y demás objetos artísticos competían por el espacio en mesas y cómodas. Eran artículos caros, todos ellos, pero apelotonados. De esa forma parecían baratijas, tomado como una representación de la mente de Barbie. Parecía indicar un mundo interior desordenado, por no decir otra cosa. Me parecía pensar en caos, abigarramiento, codicia, un hambre insaciable. Me pregunté cómo habría sido su infancia. Aparté un par de cojines con borlas para encontrar un sitio donde sentarme en el enorme e incómodo sofá. Barbie abrió un mueble bar y sacó dos vasos. Bueno, ¿qué le apetece tomar? Yo diría que es usted bebedor de whisky. Mi ex marido se bebía casi 4 litros de whisky al día. Decía que lo necesitaba para aguantarme. Rió. Yo en realidad soy entendida en vinos. Hice un curso en Francia, en la región de Burdeos. Tengo un olfato excelente. No me gusta el whisky. No soy muy bebedor. Solo una cerveza, de vez en cuando en realidad. Ah, Barbie parecía bastante importunada. Cerveza no tengo. Bueno, no pasa nada. No me hace falta beber.
Pues a mí sí, tesoro, ha sido uno de esos días. Barbie se sirvió una gran copa de vino tinto y se acurrucó en el sillón como si se preparara para disfrutar de una buena charla. Soy toda suya, dijo con una sonrisa insinuante. ¿Qué quiere saber? Tengo un par de preguntas, si le parece bien. Bueno, pues dispare. ¿Mencionó Alicia alguna vez se había ido a visitarse con algún médico? ¿Un médico? La pregunta pareció sorprenderla. ¿Se refiere a un psiquiatra? No, me refiero a un médico de cabecera. Ah, pues no sé. Barbie se quedó callada y dudó. La verdad es que ahora que lo dice, sí que veía uno. ¿Sabe cómo se llamaba? No, no lo sé, pero recuerdo que le hablé de mi médico, el doctor Monks, que es un hombre increíble. Solo con mirarte sabe lo que te pasa y te dice exactamente lo que tienes que comer. Es asombroso. A eso le siguió una larga y complicada explicación sobre los preceptos dietéticos que le había impuesto a Barbie su médico, y la insistencia en que yo fuera a visitarme con él pronto. Empezaba a perder la paciencia. Me costó cierto esfuerzo volver a encarrilarla. ¿Vio usted a Alicia el día del asesinato? Sí, solo unas horas antes de que ocurriera. Se detuvo para tomar un poco más de vino. Pasé a verla. Solía presentarme allí cada 2 por 3, a tomar café. Bueno, ella tomaba café. Yo casi siempre llevaba una botella de algo. Hablábamos durante horas. Éramos íntimas, ¿sabe? Sí, no dejas de repetirlo, pensé, pero yo ya había diagnosticado a Barbie como una narcisista de tomo y lomo. Dudaba que fuera capaz de relacionarse con otras personas, más que como medio para satisfacer sus propias necesidades. Imaginé que Alicia no hablaba mucho durante estas visitas. ¿Cómo describiría su estado mental esa tarde? Barbie se encogió de hombros. La vi bien, le dolía mucho la cabeza, nada más. No estaba más nerviosa de lo habitual. ¿Por qué habría de estarlo? Bueno, dadas las circunstancias. Barbie me dirigió una mirada de asombro. No creerá que es culpable, ¿verdad? Soltó una risita. Ay, tesoro, pensaba que sabría verlo usted de otra forma. Me temo que no. Alicia no era lo bastante dura para matar a nadie, en absoluto. No era una asesina, se lo digo yo. Es inocente, estoy segura al 100%. Siento curiosidad por saber cómo puede estar tan segura, dadas las pruebas. A mí eso me importa una mierda. Yo tengo mis propias pruebas. ¿Ah, sí? Faltaría más. Pero antes, tengo que saber si puedo confiar en usted. Los ojos de Barbie inspeccionaron los míos con avidez. Le sostuve la mirada y entonces de pronto lo soltó. Verá, había un hombre. ¿Un hombre? Sí, vigilando. Me sorprendió un poco y me puse alerta de inmediato. ¿Qué quiere decir con vigilando? Lo que he dicho, vigilándola. Se lo conté a la policía, pero no pareció que les interesase. En cuanto encontraron a Alicia con el cadáver de Gabriel y el arma, ya no quisieron escuchar ninguna otra historia. ¿Qué historia exactamente? Se la contaré, y así verá por qué quería que viniese usted esta tarde. Merece la pena oírla. Suéltalo ya, pensé, pero no dije nada y sonreí para animarla. Se sirvió más vino. Todo empezó un par de semanas antes del asesinato. Fui a ver a Alicia y nos tomamos una copa, pero me di cuenta de que estaba más callada de lo habitual. Le pregunté, ¿estás bien? Y ella se puso a llorar. Nunca la había visto así. Lloraba a lágrima viva. Solía ser muy reservada, ¿sabe? Pero ese día se soltó. Estaba por los suelos, tesoro, pero por los suelos de verdad. ¿Qué le dijo? Me preguntó si me había fijado en que había alguien rondando por el barrio. Había visto a un hombre en la calle vigilándola. Barbie dudó un momento. Se lo enseñaré. Me envió este mensaje. Uno de sus cuidadísimas manos cogió el móvil, buscó entre las fotografías y me puso el teléfono delante de la cara. Me quedé mirando. Tardé unos instantes en comprender lo que estaba viendo. Una fotografía borrosa de un árbol. ¿Qué es? ¿Qué le parece? ¿Un árbol? Detrás del árbol. Detrás del árbol había un borrón gris. Podría haber sido cualquier cosa, desde una farola hasta un perro grande. Es un hombre. Se ve el contorno con bastante claridad. Yo no estaba convencido, pero no se lo discutí. No quería que Barbie se distrajera. Continué. Ya está. ¿Pero qué pasó? Barbie se encogió de hombros. Nada, le dije a Alicia que llamara a la policía y entonces fue cuando me enteré de que ni siquiera se lo había contado aún a su marido. ¿No se lo había dicho a Gabriel? ¿Por qué no? No lo sé. Me dio la sensación de que él no era la persona muy comprensiva. En fin, insistí en que informara a la policía porque veamos. ¿Y yo qué? ¿Qué pasaba con mi seguridad? Había un merodeador ahí afuera y yo soy una mujer que vive sola, ¿sabe? Quiero sentirme segura cuando me acuesto por la noche. Alicia no siguió su consejo. Barbie negó con la cabeza. No, no lo hizo.
Unos días después me contó que lo había hablado con su marido y decidió que no eran más que imaginaciones suyas. Me dijo que lo olvidara y me pidió que no le comentara nada a Gabriel si lo veía. No sé, todo ese asunto me daba muy mala espina. También me pidió que borrara la foto. No lo hice. Se la enseñé a la policía cuando lo detuvieron, pero no les interesó. Ya habían sacado sus conclusiones. Aún así estoy convencida de que hay algo más. ¿Puedo contarle? Bajó la voz hasta convertirla en un susurro dramático. Alicia estaba asustada. Barbie hizo una pausa teatral, que aprovechó para acabarse el vino y alcanzó la botella. Seguro que no le apetece una copa. Volví a rechazarla. Le di las gracias, me excusé y me marché. No tenía sentado quedarme ahí más rato. Barbie no tenía nada más que contarme, y yo, en cambio, tenía más que suficiente sobre lo que pensar. Ya había oscurecido cuando salí de su casa. Me detuve un momento frente a la casa de al lado, la antigua casa de Alicia. La vendieron poco después del juicio y ahora vivía allí una pareja japonesa. Según Barbie, eran de los más antipáticos. Ella había efectuado varios acercamientos, pero ellos se habían resistido. Me pregunté cómo me sentiría yo si Barbie viviera al lado y no dejara de presentarse en mi casa. Me pregunté qué pensaba Alicia de ella. Encendí un cigarrillo y reflexioné sobre lo que acababa de oír, de manera que Alicia había dicho a Barbie que alguien la vigilaba. La policía, por lo visto, había creído que la mujer solo buscaba atención y se lo estaba inventando. Y por eso no había hecho caso de su historia. No me sorprendía, era difícil tomarse en serio a Barbie. Eso significaba que Alicia se había asustado lo bastante para pedir ayuda a Barbie, y luego a Gabriel. ¿Y después? ¿Acudió Alicia a alguien más? Necesitaba saberlo. De repente vi una imagen de mí mismo de la infancia, un niño pequeño a punto de estallar de ansiedad, albergando en su interior todos sus terrores, todo su dolor, caminando de un lado a otro sin pausa, sin descanso, asustado, solo ante el miedo de loco de su padre, sin nadie a quien contárselo, nadie que quisiera escucharle. Alicia debió de sentir una desesperación similar, o jamás se lo habría confiado a Barry. Me estremecí y sentí la mirada de unos ojos en la nuca. Di media vuelta, pero allí no había nadie. Estaba sola. La calle estaba vacía, llena de sombras y en silencio. Capítulo 31. A la mañana siguiente llegué a Tegrov con la intención de hablar a Alicia sobre lo que me había costado Barbie. Sin embargo, en cuanto entré en la recepción oí que a una mujer gritando, unos alaridos de agonía que resonaban por los pasillos. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? El guardia de seguridad no hizo caso de mis preguntas y pasó corriendo por mi lado hacia la unidad. Lo seguí. Los gritos se hacían más fuertes a medida que me acercaba. Confiaba en que Alicia estuviera bien, que no estuviera involucrada, pero por alguna razón tuve un mal presentimiento. Doblé la esquina. Una multitud de enfermeros, pacientes y personal de seguridad se había reunido fuera de la pecera. Diomedes estaba al teléfono llamando a una ambulancia. Tenía la camisa salpicada de sangre, pero no era suya. Había dos enfermeros arrodillados en el suelo asistiendo a una mujer que gritaba. La mujer no era Alicia, era Elif. Elif se retorcía, gritaba con agonía, se agarraba la cara ensangrentada, de un ojo brotaba sangre a borbotones. Algo sobresalía de la cuenca, algo clavado en su bola ocular. Parecía un palo, pero no era un palo. Enseguida supe de qué se trataba, era un pincel. Alicia estaba de pie junto a la pared, sujeta por Yuri, y otro enfermero. Sin embargo, no hacía falta que la inmovilizaran. Estaba muy calmada, totalmente quieta, como una estatua. Su expresión me recordó con viveza a la del cuadro, el Alcestis, neutra, inexpresiva, vacía. Me miró a los ojos, y por primera vez tuve miedo.